David Ballesteros, Country Manager de Belbo. Bienvenido a Revista C-Level. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer tener esta conversación con ustedes. Muchísimas gracias, David. Y bueno, comencemos hablando sobre un tema y es sobre su trayectoria. Usted empezó como Country Manager en el año 2022. ¿Cómo ha sido su trayectoria desde ese momento hasta la fecha? Creo que ha sido muy enriquecedora. Han tenido grandes retos. Traer, digamos, una infraestructura, un concepto para operar, digamos, con un sistema como ese sistema financiero. Trae muchos retos desde el punto de vista regulatorio, trae muchos retos desde el punto de vista de entendimiento de mercado. Entonces ha sido muy enriquecedor. Nosotros en Belbo operamos en México, Brasil y Colombia, y lo que siempre decimos al interior de Belbo es que cada mercado es diferente. Cada mercado tiene sus virtudes, sus retos, sus desventajas, pero de eso se trata, ¿no? De podernos adaptar al mercado colombiano, que es lo que venimos haciendo desde febrero del año pasado, al día de hoy con muy buenos resultados y viendo, digamos, cómo se mueve la agenda política, financiera, en pro de tener un concepto o una infraestructura de finanzas abiertas muy consolidada y eficiente. Este año ustedes anunciaron una nueva alianza por la inclusión financiera. ¿Podría contarnos de qué se trata? Hemos anunciado ya varias alianzas con entidades financieras vigiladas por la superintendencia, que este es un hito muy importante. Las entidades, digamos, vigiladas tenían mucho recelo de si podían hacer, cómo lo podían hacer y demás. Busca ahí viene el trabajo de Belbo de acompañarlos en el entendimiento de esos aspectos regulatorios, de cuáles son los márgenes de acción que podemos tener. Y se han hecho alianzas con entidades financieras que quieren ver más un poco, quieren conocer un poco más de sus clientes y ver nuevas fuentes de información. Básicamente hoy en día lo que se conoce como el oro de las personas es la información, es la data que pueden tener. No solamente, digamos, en entidades financieras, sino también, por ejemplo, en billeteras, caso de Nequi, Daviplata, Dale, que vienen creciendo a muy buen ritmo en Colombia, pero también, por ejemplo, con fuentes como temas fiscales, la DIAN, tipo para empresas, la facturación electrónica, que está teniendo mucha fuerza. Entonces, las entidades lo que han querido es darle más oportunidades a sus usuarios para que este tipo de información pueda ser tenida dentro de un motor de decisión, dentro del scoring crediticio, para así darle más beneficios a los usuarios. De eso tratan este tipo de alianzas, de eso trata el Open Banking, de poder abrir más fuentes de información, que la información, que no porque una persona esté reportada negativamente ante una central de riesgo quiera decir que el sistema financiero le da la espalda, sino que también, digamos, tiene posibilidades de que esa información transaccional en otros, digamos, en otros ecosistemas pueda ser su carta de presentación a la hora de acceder a un crédito. Hay una pregunta que está circulando por redes sociales, digamos, personas que tal vez están ingresando un poco a estas estructuras digitales, por supuesto a los temas de automatización, billeteras digitales, y se preguntan en nuestras redes sociales, ¿es lo mismo hablar de Open Banking que de Open Finance? Open Banking, Open Finance y Open Data están relacionados, y la mejor explicación es la siguiente. Open Data es cuando solamente circula información dentro del sistema financiero. Quiere decir, digamos, entidades vigiladas, lo queremos mirar de esa manera. Open Finance es cuando ya tenemos más fuentes de información. Por ejemplo, Finance ya hablamos de billeteras, por ejemplo, hablamos de Gig Economy, por ejemplo, que son las plataformas, por ejemplo, Rappi, Uber, cómo le pagan, digamos, a sus usuarios. Y cuando hablamos de Open Data es abrir aún más al espectro a decir información, por ejemplo, de servicios públicos, empresas de telefonía, cajas de compensación, lo que llamamos en Colombia seguridad social o los pilarizados. Entonces, digamos que cada una son capas que agregan, digamos, más fuentes de información. Entonces, Open Banking, Open Finance y Open Data es simplemente un núcleo que se va ampliando. ¿Para qué? Para poder acceder a nuevas fuentes de información. El decreto 1297 del año pasado habla solamente de Open Finance, pero el artículo 89 del Plan Nacional de Desarrollo, que se firmó este año, habla de Open Data. Entonces Colombia va, digamos, mirando hacia lo que llamamos Open Data, algunas personas lo llaman hacia Open Banking, pero digamos que estamos en la implementación y digamos trabajando de cerca con las comunidades financieras, con la URF, con el Ministerio de Hacienda, para que esta implementación, que ya la hemos vivido un poco en México y en Brasil. Hoy se habló justamente sobre ese decreto y se comentó que a partir de él se podrá compartir información a terceros receptores. ¿Qué tan importante resulta, a grosso modo, esta acción para las personas que tal vez tienen un negocio o que tal vez quieren acceder a un mejor servicio de forma digital? Vamos a ponerlo en un caso concreto. Vamos a hablar de los aguacateros o de las personas que venden frutas en la esquina de las calles de Colombia, ¿no?
Esas personas no tienen un contrato a término indefinido con ninguna empresa. Esas personas son lo que llamamos independientes. Esa persona hoy en día recibe, y gracias a la penetración, digamos, de estas billeteras que mencionamos, Naked, Plata, Dale, reciben pagos por estos canales y mucho también por efectivo. Esa información que están acumulando, por ejemplo, entre las billeteras, esa va a ser su carta de presentación para cuando vayan a un banco y le digan, oiga, miren, yo quiero demostrarle a usted que yo tengo una capacidad de pago. Porque si le decimos de entrada a esas personas, oiga, usted tiene, hacemos las dos preguntas clásicas, ¿no? Oiga, ¿usted tiene contrato a término, está trabajando? Sí. ¿Tiene término indefinido? Definido. Y ahí más o menos se define la capacidad de pago. Estamos tratando es que esta información sea muy valiosa y que puedan acceder al crédito. Hace 2 semanas estábamos en el Latam FinTech Market de Colombia FinTech en Barranquilla y me subí en el taxi del hotel y no tenía efectivo en ese momento, y es un caso que me pasó a mí, y le dije, oiga, ¿le puedo pagar por una billetera? Y me encanta preguntar, digamos, que estamos trabajando en este medio, cómo está funcionando esto. Y me dijo, yo tengo Bancolombia en la mano. Entonces le pagué por Bancolombia en la mano. Le dije, oiga, usted, para pagar este taxi, ¿usted pidió un crédito? Me dijo, no, lo he pedido 3 veces y me lo han negado. Entonces, ¿qué le toca a esa persona? Entonces, a esa persona le toca irse, digámoslo, a un crédito abusivo, digamos en Colombia el gota a gota, o un préstamo familiar, digamos que ahí es donde tenemos mucha oportunidad de mejora para los colombianos, y eso es lo que va a pasar en la realidad, digamos, de las personas. Hay un tema muy importante y es la portabilidad, que también se da en el Plan Nacional de Desarrollo, y es que las personas o la información, digamos, que tenemos en los sistemas financieros sean muy enriquecidas para que las otras entidades bancarias puedan hoy en día dar mejores productos y competir por ese usuario, ¿no? Entonces, también estamos, digamos, trabajando muy cerca con el regulador en cuáles son los mejores parámetros para eso. Pero así es como vamos a poder cambiar, digamos, al ciudadano del día a día, ¿no? Hay un tema muy importante que lo hablamos con Cristina Junqueira, quien es cofundadora de Nubank, y nos comentaba que todos estos servicios digitales que se están presentando en este momento en Colombia y en la región, digamos que han permitido democratizar el uso de los datos y del acceso a la tecnología. Belbo, por supuesto, ha sido una empresa fundamental en temas de Open Finance en el país, y quisiera preguntarle, con todo este auge que hemos tenido de democratización de los datos, también en el sentido pedagógico de que la gente entienda cómo utilizar su celular, cómo puede pagar y ahora cómo acceder a un crédito por medio de su registro, por medio de una billetera digital. ¿Qué retos nos quedan en el país en este sentido de Open Finance, que se van a liberar muchos datos? Y bueno, también la similitud con lo Open Banking y los conceptos que usted nos comentaba. ¿Qué retos tenemos como país en ese sentido? ¿Estrictamente regulatorios? Es una pregunta muy interesante. Los retos, y uno muy importante, es la educación financiera que mencionabas al principio. En darle a entender a las personas que estos datos son, digamos, ahora su fuente de apalancamiento para poder acceder a servicios, y no estoy hablando solamente de servicios financieros. Aquí van a llegar opciones de empresas que quieren fidelizar los mercados. Por ejemplo, aterrizamos en un caso puntual. Si una persona va a una farmacia todos los meses porque tiene un tema médico, y esa farmacia la rota entre todas las marcas que existen de farmacias, y esa persona decide compartir sus datos, lo puede tener un beneficio, y le puede llamar a cualquier droguería y decirle, oiga, yo veo que su consumo habitual mensual es este, yo le voy a dar un beneficio a usted. Entonces, no solamente trata de acceder a servicios financieros, sino de mejorar la calidad de vida y que esa información tenga valor. Pero tenemos muchos retos. Uno es, por ejemplo, darle a entender a la ciudadanía que el Open, ya sea Banking, Finance o Data, siempre se basa con el consentimiento del usuario. Ese empoderamiento lo tiene el usuario. Las bases de datos no van a estar regadas, digámoslo, por diferentes sistemas y demás, sino siempre van a necesitar la autorización del usuario. Tenemos también que empoderar, digamos, a las entidades financieras de poder adaptar estas tecnologías, y esto lo hacemos con regulación. Tenemos un gran reto, es por ejemplo el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza es un reto muy importante porque acá aplican a muchos sectores de la economía. Aquí estamos hablando mucho del financiero, de las billeteras y demás, pero lo que dice el decreto 89 son todas las fuentes de información que puedan ser incluidas. Entonces estamos hablando de diferentes ministerios y diferentes superintendencias, la SIC, por ejemplo, que
nos hace falta, o lo vemos desde Belbo, determinar quién va a ser, digamos, el dueño, digamos, de la política pública, no solamente para el sector financiero, sino para el resto, digamos, de sectores que impacta, digamos, el artículo 81 del Plan Nacional de Desarrollo. Eso, digamos, lo vemos como gran reto. Otro reto lo vemos es la implementación que nos toca hacer, digamos, o la negociación que nos toca hacer con cada una de las empresas. Son más o menos, hemos contado más o menos 320 empresas, esto va a tomar mucho tiempo. Esperamos que desde el punto de vista regulatorio podamos acortar esos tiempos de negociación con cada uno, porque va a ser muy complejo poder disponibilizar esto en cuestión de meses, estamos hablando de muchos años, poder llegar a esos acuerdos bilaterales. Entonces, ¿cómo podemos desde la norma llevar a las empresas a tener acuerdos mucho más rápidos con nosotros y que esto sea un tiempo y un tema de estamos negociando, vamos a hablar, y esto se puede dilatar un poco? Y el afectado va a ser el usuario, no es Belbo, no es la entidad financiera, no es, digamos, la empresa de servicios públicos. Entonces, ahí vemos un gran reto, pero estamos trabajando muy cerca con la superintendencia para resolver estos temas. David, para finalizar, usted tiene más de 10 años de experiencia en el sector creando estrategias comerciales y ha manejado varios equipos, ha colaborado con Groupon, Banco de Occidente, Cabify, WeWork, mejor dicho, de todo, hasta domicilios.com. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia y por qué se enamoró tanto de este sector que hasta ahora está dando pasos agigantados en Colombia. Yo creo que el que se mete a este tema, yo tuve antes la experiencia de trabajar de corbata de lunes a viernes. Digamos que también tiene sus retos, sus ventajas y sus cosas. Llego a Groupon hace mucho tiempo y digamos, en ese momento estaba toda la filosofía Google, ¿no? La filosofía de los espacios y la flexibilidad y las cosas. Y me cautivó mucho, sobre todo la toma de decisión rápida, buscar un crecimiento, digamos, de una manera que pueda ser, digamos, sostenible, pero que también pueda mostrar resultados rápido. Y eso yo creo que es lo que me emocionaba de este sector, el dinamismo que se da, ¿no? Las interacciones que se dan. Me gusta mucho, digamos, trabajar, digamos, en diferentes industrias, como mencionas, en real estate, en food delivery, en Cabify, en Creana también, ¿no? Creana, en educación online. Entonces, lo que me cautiva es eso, ¿no? Poder llegar con un propósito, cambiar la vida de las personas. Cada una de estas es cambiar, digamos, algo que ya estaba estandarizado o creíamos que era la forma de hacerlo, y llegar con una forma muy disruptiva de querer hacerlo diferente. Eso es lo que me apasiona hoy en día, eso es lo que me gusta transmitir a los equipos con los que trabajo. Y en esta industria FinTech y de Open Banking, un concepto tan nuevo, tan disruptivo, no solamente para los usuarios, pero también para la banca, llevar ese mensaje, poderlo transmitir, digamos, de una manera muy orgánica, saber hacer este tipo de alianzas, creo que es el reto que tengo en este momento, que me encanta. Estoy muy feliz de poderlo desarrollar, y estoy muy feliz de que Belbo haya escogido a Colombia también como su mercado objetivo para seguir su expansión.